Sí se ve la pantalla, doctora. Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Entonces, el tema que vamos a presentar hoy día es una patología muy frecuente en la parte neurológica quirúrgica, ¿ya? Nosotros vemos diariamente el transporte en las calles, vemos que cada vez todo está más congestionado y producto de esto, los accidentes de tránsito, junto con otras causas, como por ejemplo las caídas, ¿ya? De altura, ya sea en pacientes, en personas adultas o en niños, ¿no? Muchas veces vienen a la emergencia madres con sus niños en brazos que se han caído de una silla, de una mesa de comer, o incluso recién nacidos que se han caído de la espalda de la mamá, ¿no? En nuestro país hay la costumbre de que las madres cargan a sus bebés en la espalda. A veces se les cae y vienen pues con compromiso con este tipo de traumatismos, ¿ya? Entonces, esta patología es muy frecuente, por lo menos en los hospitales del Ministerio de Salud y en la Seguridad Social lo vemos bastante frecuente, ¿ya? Lamentablemente, la mitad de los pacientes que vienen con este problema tienen una mortalidad elevada, ya tienen una mortalidad, tienen el riesgo de morir. O sea, de 10 pacientes que vienen, probablemente 5 pacientes mueran. Es más frecuente en el sexo masculino, ya justamente porque están expuestos a ciertas ocupaciones que hacen que puedan sufrir esos traumatismos encefalocranianos. Cuando un paciente viene con un traumatismo encefalocraniano, no solamente se golpea la cabeza, ¿ya? Generalmente estos pacientes tienen asociados otro tipo de traumatismo en otro sistema. Por ejemplo, a nivel de tórax, a nivel de abdomen o a nivel de pelvis, si hablamos del tronco. Pero también pueden presentar traumatismos a nivel de las extremidades, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que los órganos vitales se encuentran a nivel del tronco y se dice que si está afectado 3 o más sistemas, incluido el sistema nervioso, nosotros hablamos de un paciente politraumatizado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere de que el 30% de los pacientes que vienen con traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Además, van a presentar traumatismo en otro sistema. Lo más frecuente es que vengan con un traumatismo torácico cerrado. Ya recordarán ustedes, pacientes pueden presentar hemotórax o neumotórax, o tal vez a nivel abdominal por ruptura de alguna víscera maciza o hueca, ¿no? Presentan también traumatismo abdominal cerrado. Por eso es importante que cuando nosotros recibamos este tipo de pacientes hagamos un examen, no solamente abocándonos a la parte craneal, sino también a la parte del tronco y las extremidades, ¿ya? En un 10% de los casos, el traumatismo encefalocraneano, y vamos a ver más adelante la clasificación, es grave o severo, ¿ya? E incluso la mitad de estos van a cirugía. Bien, ahí como les dije en la parte de la introducción, el 50% de los traumatismos encefalocranianos son provocados por accidentes de tránsito, ¿ya? Seguido de caídas y en una minoría otras causas, ¿ya? Pero las caídas y el accidente de tránsito y las caídas son la causa más frecuente. Cuando nosotros hablamos de fisiopatología del traumatismo encefalocraniano, tenemos que hablar de 2 tipos de injuria: la injuria primaria y la injuria secundaria. La injuria primaria, provocada por el evento mecánico directo sobre el cráneo, y la injuria secundaria como una respuesta a ese traumatismo, a ese contacto mecánico, ¿ya? Entonces tenemos aquí la lesión biomecánica como lesión primaria y la lesión secundaria en relación a la hiperexcitabilidad que se va a dar a nivel encefálico, ¿ya? Lo cual va a conllevar
hay isquemia, excitotoxicidad, fallo energético a nivel celular, mitocondrial, con consecuente edema, ¿ya? Ambos tipos de lesiones van a dar lugar a una alteración del mecanismo de autorregulación que normalmente nuestro cráneo, nuestro encéfalo debe tener. Y esto va a conllevar a un desacoplamiento de la oferta y consumo de oxígeno. Ya ustedes recordarán, siempre yo les digo a mis alumnos que hay dos sustancias básicas que se encargan de la funcionabilidad del encéfalo o del tejido del sistema nervioso central. Son el oxígeno y la glucosa, ¿ya? Si hay alguna alteración en los niveles de estos, se va a provocar o la consecuencia va a ser muy mala para el paciente en relación a su pronóstico, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de traumatismo encefalocraneano, en relación a la lesión primaria por esa fuerza mecánica que se ha ejercido en el cráneo, se van a dar lesiones focales y lesiones difusas, ¿ya? Focales porque van a estar presentes en algún lugar del encéfalo o del cráneo, ya sea a nivel superficial o a nivel profundo. Por ejemplo, si yo hablo a nivel superficial, nosotros sabemos que el encéfalo está cubierto de meninges, ¿no? Y entre esas meninges se pueden provocar hematomas yuxtadurales, que pueden estar encima de las meninges, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los hematomas epidurales, o debajo de las meninges, que son los hematomas subdurales. Pero además también podemos tener hemorragia en el espacio subaracnoideo de etiología traumática y también podemos tener hemorragias en el parénquima cerebral, ¿ya? Que pueden ser pequeñas o extensas. Cuando nosotros vemos estudios de imagen, además podemos valorar zonas heterogéneas, ¿ya? Donde se ve que hay lesión, tanto ya por la lesión secundaria también, de isquemia con pequeñas zonas hemorrágicas. Eso se llama contusión cerebral. En relación a las lesiones difusas, estas generalmente no se ven en un primer momento en una tomografía cerebral, generalmente las vemos en resonancia, y allí nosotros hablamos del daño axonal difuso, ¿ya? Entonces es la sustancia blanca la que se va a alterar en esta lesión primaria, justamente por un mecanismo de aceleración y desaceleración, ¿ya? Brusca. Nosotros vemos, por ejemplo, en este movimiento, ¿ya? En el que el paciente hace un movimiento de latigazo de la región cervical, y justamente por ese movimiento es que la masa encefálica va a tener ese movimiento de aceleración anterior y desaceleración, lo cual va a conllevar a que se rompan, ¿ya? Los axones que se encuentran justamente llevando las principales vías ascendentes y descendentes, ¿ya? Entonces, ese daño se va a dar justamente en los lugares donde están las fibras comisurales de proyección y de asociación que ustedes recordarán. Por ejemplo, fibras comisurales más importantes tenemos el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Las fibras de proyección tenemos nosotros ahí, por ejemplo, ¿no? El más conocido, el haz córtico espinal, o como ustedes lo conocen, el haz piramidal. Si se rompe algún porcentaje de sus axones en diferentes niveles, pues eso se va a manifestar en algún déficit en el paciente, ¿ya? Y también, bueno, las fibras de asociación, ¿no? Recordemos que las fibras de asociación son aquellas que comunican diferentes lóbulos de un mismo hemisferio cerebral. Muy bien. Entonces, a eso se denomina daño axonal difuso. Bien, aquí vemos una imagen en la que podemos ver múltiples formas de lesiones focales, ¿ya? Generalmente nosotros en tomografía vemos cortes axiales de emergencia, ¿ya? Si nosotros queremos analizar con mayor detalle algún tipo de lesión, pediremos cortes sagitales y cortes coronales. Pero cuando nosotros pedimos una tomografía simple, sin contraste, siempre nos van a dar la placa con cortes axiales, o por lo menos en la mayoría de veces, ¿ya? Y eso nos va a permitir delimitar ciertas formas
en relación a esas lesiones focales, ¿no? Por ejemplo, arriba en el recuadro de arriba, en el del lado izquierdo, podemos ver aquí una imagen hiperdensa, ¿no? Recuerden ustedes hiperdensidad, hipodensidad, ya habíamos revisado eso en la clase de tumores también, cuando leemos las tomografías. ¿Cómo se dibuja una imagen en forma de semiluna, ¿no? Entonces, esta imagen en forma de semiluna me hace sospechar a mí de que podría tratarse de una colección en el espacio subdural, ¿ya? Diferente, por ejemplo, a estas imágenes que se encuentran en la parte media, en la que vemos que más bien tiene una forma biconvexa y está esto más que todo relacionado a un hematoma epidural, ¿ya? Entonces, esa diferencia en la forma nos va a permitir actuar también. Vean ustedes en la parte media, no sé si se ven mis flechas, jóvenes. Sí, doctora. Ya. En esta imagen, por ejemplo, vemos, ¿no? Una hiperdensidad de bastante tamaño que está comprimiendo el lóbulo parietal y el occipital hacia el lado contralateral, ¿de acuerdo? Esta imagen es característica de un hematoma epidural, ¿ya? Los hematomas epidurales jóvenes son los que pueden causar mayor mortalidad en los pacientes en minutos. Si nosotros no actuamos pronto, un paciente que viene con deterioro de conciencia, en el que se sospecha que pueda tener un hematoma epidural y no lo tratamos a tiempo, el paciente se puede morir, ¿ya? De la misma forma, si nosotros lo tratamos a tiempo, de manera rápida, probablemente el paciente ingrese a la emergencia y a los 30 minutos pueda estar en sala de operaciones, y ingresan a veces, incluso ya vamos a ver la escala de coma de Glasgow, con un estado neurológico muy pobre, ¿ya? En el cual prácticamente ya uno hasta incluso puede pensar que está en muerte cerebral, pero uno lo opera rápido y el paciente después sale con todas sus funciones neurológicas conservadas y caminando, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hay que actuar en forma rápida en este tipo de hematomas, también los resultados son muy buenos si es que nosotros actuamos de esa forma. Las imágenes inferiores ya nos muestran lesiones intraparenquimales, aquí en el lóbulo frontal del lado derecho, y aquí también imágenes ya pegadas a la línea media, ¿sí? Esta es la voz del cerebro, en el lóbulo frontoparietal. Ya que ustedes ven aquí, ya estas son las inferiores, ya son tomografías probablemente que han sido tomadas por lo menos 4 horas después del accidente, porque acá ya está dibujando una zona de hipodensidad que está relacionada justamente a la lesión secundaria que les comentaba, ¿no? Las lesiones secundarias, vamos a ver ahorita, están relacionadas justamente por esa alteración de la autorregulación cerebral, por la hipotensión y la consecuente isquemia que va a sufrir el tejido cerebral. Muy bien, entonces aquí son lesiones focales. Lesiones secundarias, ¿ya? Cuando hay aumento de algún componente intracraneal, como por ejemplo en este caso puede ser sangre, todos los mecanismos de autorregulación funcionan hasta cierto límite. Pasado ese límite, aumenta la presión intracraneana en forma refractaria o irreversible, y ahí nosotros vamos a tener que dar algún tipo de tratamiento o tomar alguna medida, ¿ya? Lamentablemente, cuando aumenta la presión intracraneal, se va a reducir el aporte de sangre hacia el cerebro. Recordemos que en la sangre está el oxígeno, ¿no? Y la glucosa. Entonces no va a haber llegada de estas sustancias para el funcionamiento de la masa encefálica. Va a disminuir la presión de perfusión cerebral. El poco contenido sanguíneo que llega no va a ser distribuido en forma adecuada. Y además el paciente es susceptible de presentar convulsiones por esa hiperexcitabilidad que presenta el tejido. Se va a inflamar, se va a producir un edema cerebral citotóxico asociado a isquemia y muerte celular, ¿ya? Muy bien. Pero esto también va a tener una representación a nivel de todo el sistema en general, ¿ya? Porque el paciente va a presentar hipoxemia, va a manifestar hipertermia o hipotermia, y los niveles de glucosa, que son muy importantes de regular, van a estar alterados, ya sea en defecto o en exceso, incluso llegando a una disfunción
multiorgánica, ¿ya? Entonces, aquí vemos cuán importante es que cuando nosotros recibamos a un paciente, evitemos todas estas lesiones secundarias, ¿ya? Las lesiones primarias tienen un tratamiento, se tratan y el paciente puede recuperar sus funciones neurológicas. Pero si nosotros no tratamos esas lesiones primarias adecuadamente y no damos un soporte adecuado al paciente, el paciente va a desencadenar estas lesiones secundarias. Por lo tanto, las lesiones secundarias son posibles de evitarse, ¿ya? Se pueden evitar. Las lesiones primarias no se pueden evitar, ¿no? El paciente se golpea la cabeza, se produce un hematoma, difícilmente nosotros ya vamos a poder revertir eso. Sin embargo, si nosotros, paciente llega, identificamos el hematoma, le damos todo el soporte necesario, que ahorita vamos a revisar también, y evitamos toda esta consecución, esta cascada que llega incluso hasta la muerte celular, pues ya el pronóstico ahí va a ser muy malo, ¿ya? Entonces, básicamente dos medidas acá, ya en relación a la fisiopatología y la producción de traumatismo encefalocraniano. Evitar la hipotensión, ¿ya? Evitar la hipotensión, mantener una presión arterial adecuada, mayor a 90 la sistólica por lo menos, evitar la hipoxia e hipoxemia. ¿Qué sucede? Nosotros cuando recibimos pacientes en emergencia, muchas veces son pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano de moderado a grave. Y el traslado de un paciente de una provincia de Arequipa a un hospital a veces demora 6, 8 horas, 12 horas si es que vienen de provincias más alejadas. Y probablemente pues el personal que lo traslada no recibió una adecuada instrucción, orientación en relación a cómo se debe manejar estos pacientes, por lo menos en la parte básica, ¿ya? Entonces muchas veces estos pacientes llegan sin apoyo de oxígeno, ¿ya? Llegan en posiciones muy viciosas que difícilmente van a ayudar a disminuir el retorno venoso o disminuir la presión intracraneana. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que vienen de afuera generalmente vienen ya con una lesión secundaria instalada, pudiendo haber sido esta evitada, ¿ya? Entonces, muy importante evitar hipotensión y hipoxemia, porque ustedes ven, estas dos son prácticamente el gatillo que va a dar lugar a esa hiperexcitabilidad por un aumento de los neurotransmisores excitatorios, ¿no? A la redundancia a nivel encefálico. Con la liberación de calcio, de radicales libres, se va a activar una cascada de proteasas que finalmente van a conllevar a la muerte celular y a la muerte cerebral, ¿ya? Entonces es importante que nosotros evitemos estos dos puntos que tenemos aquí en estos recuadros en la parte superior izquierda. Muy bien. Bien. El desequilibrio celular pues va a estar dado a diferentes niveles, ¿ya? Uno de ellos es a nivel de la homeostasis del calcio. Como sabemos, el calcio tiene una función muy importante en la activación de ciertas enzimas que van a dar justamente ese mecanismo de destrucción celular. Va a haber una desacoplación en la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, ¿ya? Va a haber una alteración a nivel de los receptores con un aumento de liberación de los neurotransmisores excitatorios, sobre todo, les había dicho, ¿ya? Y esto va a conllevar, ya había mencionado, al edema celular citotóxico, ¿ya? Recordarán ustedes que cuando hablamos de la clase de tumores, habíamos dicho que, por ejemplo, en un tumor, el tipo de edema que se produce es un edema vasogénico, ¿ya? En este caso, se da un edema celular de tipo citotóxico. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? Disminuye el metabolismo aeróbico por una disminución de la oferta de oxígeno. Entonces, este paciente con traumatismo encefalocraniano necesita que nosotros le demos un buen aporte de oxígeno para evitar justamente esta disfunción mitocondrial y este desacoplamiento, ¿no? Y dar lugar o generar toda la cascada que ya hemos mencionado, ¿ya? Les había hablado yo de la presión intracraniana, ¿ya?
Ustedes recordarán de repente la parte de fisiología, que el cráneo es una cavidad inextensible, ¿sí? El hueso del cráneo no es elástico, no se distiende, de tal forma que el contenido del cráneo generalmente es un contenido que no se modifica, ¿no? Nosotros tenemos acá el encéfalo formado por las diferentes estructuras nerviosas, tenemos el contenido sanguíneo, tanto arterial como venoso, tenemos el líquido cefalorraquídeo, en el que normalmente se encuentra, ¿no es cierto?, toda la masa encefálica amortiguada o protegida contra el movimiento. Si cualquiera de estos tres componentes, el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo, la sangre, aumentan, nosotros vamos a tener entonces un aumento de la presión intracraneana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con traumatismo encefalocraneano, con un hematoma epidural que hace un momento les he mostrado, en el que el contenido sanguíneo por ruptura de la arteria meningia media, nunca han visto ustedes un sangrado arterial, es un sangrado profuso, continuo, que rápidamente lleva a la hipotensión y a la hipovolemia, incluso al shock hipovolémico en un paciente si se trata de un vaso grande. Y esta arteria meningia media, cuando se rompe, por eso, justamente, puede provocar la muerte del paciente en minutos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aumenta el contenido sanguíneo, rápidamente se va a comprimir el encéfalo, ¿no es cierto? Y esto va a dar lugar justamente aquí a que haya herniaciones hacia el lado contralateral, se compriman las estructuras más inferiores del tronco encefálico, el bulbo raquídeo, donde se encuentra justamente el centro respiratorio, y el paciente se enclave. ¿Ya? Eso se llama enclavamiento. El paciente entra en un deterioro rostro-caudal y se enclava. En otras palabras, deja de funcionar el cerebro y poco después, bueno, viene el deceso, ¿no? El óbito, la muerte. Muy bien. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso, ¿ya? Vean aquí estas imágenes ya de hematomas mucho más grandes, un hematoma epidural en el lado izquierdo, un hematoma sudural en el lado derecho. Generalmente los hematomas sudurales, si bien es cierto pueden comprometer la vida del paciente, lo hacen de manera más lenta, ¿ya? Una diferencia es que el hematoma sudural, el sangrado generalmente proviene de las venas o de una vena. Por lo tanto, ustedes saben que el flujo venoso, la presión venosa, es menor que la presión arterial, ¿no? A diferencia de los hematomas epidurales, en los que son producidos generalmente por ruptura de alguna arteria. De ahí la diferencia y la necesidad de acelerar el tratamiento en los hematomas epidurales. Muy bien. Entonces, cuando la presión intracraneana empieza a aumentar, hay mecanismos de compensación que van a hacer que el líquido cefalorraquídeo y la sangre se desplacen desde el intracraneal al extracraneal a través de sus sistemas de drenaje, ¿no? Y esto va en un orden, por ejemplo, acá tenemos un gráfico en el que vemos los mecanismos de compensación y vemos, por ejemplo, que cuando la presión intracraneana es menor a 20, nosotros podemos, o el encéfalo puede compensar con sus mecanismos de autorregulación ese incremento de la presión intracraneal, hasta cierto punto, ¿ya? Hasta 20, ¿listo? ¿Cómo lo compensa? Haciendo que el líquido cefalorraquídeo sea reabsorbido a nivel de las granulaciones aracnoideas. Ya ustedes recordarán que las granulaciones aracnoideas desembocan en el seno sagital superior y de aquí se van a dirigir finalmente a través de la vena yugular interna hacia el cuello y hacia la parte central, ¿no es cierto?, al sistema venoso central. Y de esa forma disminuye el volumen de líquido cefalorraquídeo y disminuye la presión intracraneana. Otra forma es disminuyendo también el volumen venoso, ¿no? O sea que no solamente el líquido cefalorraquídeo, sino también el volumen venoso, ¿ya? Pero esto se da en una forma secuencial. Primero, el líquido cefalorraquídeo. Después, si es que no es suficiente y sigue aumentando la presión intracraneana, el volumen venoso, ¿ya? Entonces, como que nos da, digamos,
cierta ventana para poder actuar, porque después que excede esta presión intracraneal, ya no va a ser posible compensar al paciente de la misma forma y va a llevar a ese deterioro rostro-caudal que les he mencionado. ¿Ya? Bien. Entonces, un aumento de la presión intracraneana puede ser totalmente desfavorable para nuestro paciente. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado. Disminuye la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral va a permitir que todos los espacios o todos los lugares del encéfalo reciban un adecuado aporte sanguíneo. Si no hay una adecuada presión de perfusión cerebral, no va a llegar el oxígeno a esos lugares y por lo tanto esas zonas van a entrar en un proceso de penumbra y luego de isquemia. ¿Ya? A esto nosotros vamos a ver como que se da una consecuencia directa, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión de perfusión cerebral por aumento de la presión intracraneana, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes lo recuerden para que ustedes puedan actuar, no solamente para que lo sepan en teoría. La idea de esto no es que sepan, pues, un montón de teoría. La idea es que esa poca teoría que nosotros podamos darles, la sepan aplicar en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué resumo de aquí? Yo nunca o debo combatir que la presión intracraneana aumente, ¿ya? Yo debo combatir que la presión intracraneana aumente, porque yo no quiero que le disminuya la presión de perfusión cerebral a mi paciente ni el flujo sanguíneo cerebral. Quiero que todas las neuronas que el paciente haya preservado en ese momento pues sean recuperables, ¿no? O no se dañen más de lo que ya están, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos ayudar y mejorar el pronóstico de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, evitar la presión intracraneana. Ya hemos dicho que la lesión primaria no se puede modificar, ¿no? Porque si tiene hematoma epidural, pues tengo que operar el hematoma epidural pronto. Pero si a este hematoma epidural yo le sumo un menor aporte de oxígeno, lo cual va a conllevar a mayor edema del cerebro, y si aumenta el contenido parenquimal, va a aumentar la presión intracraneana, pues yo no lo voy a estar ayudando al paciente, ¿no? Ya. Cuando el flujo sanguíneo, la presión de perfusión cerebral, actualmente lo ideal es mantener una presión de perfusión cerebral igual o por encima de 70 milímetros de mercurio, ¿ya? En relación al flujo sanguíneo cerebral, pues tiene que ser mayor de 50, ¿no? Vemos que ya por debajo de 50 ya empiezan a haber cambios en la función de las neuronas, ¿sí? Dándose pues la falla eléctrica y lo que les había mencionado, la penumbra y finalmente la isquemia del paciente. De tal forma que la presión intracraneana va a jugar un papel importante en este círculo, que vendría a ser como que un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Aumenta la presión intracraneana, ya habíamos dicho, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, todas estas células que tienen poco flujo van a entrar en este proceso de isquemia y falla metabólica. ¿De acuerdo? Y esto obviamente va a dar lugar al edema citotóxico que les había mencionado. Si aumenta el edema cerebral, aumenta el contenido del parénquima cerebral, ¿sí? Entonces, otra vez se va a dar aumento de la presión intracraneana. Y nuevamente se va a repetir todo el círculo vicioso, ¿ya? Entonces, tenemos que atacar ¿dónde? Acá, ¿ya? Evitar que la presión intracraneana aumente. Para esto, nosotros tenemos que enfocar el manejo de un paciente con traumatismo encefalocraneano con el ABC, ¿ya? Siempre el ABC. El ABC en relación a asegurar una vía aérea, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que la vía aérea permeable va a permitir un ingreso de los gases ambientales, incluido el oxígeno, que es el que a nosotros nos importa. Si la vía aérea está obstruida, no entra el oxígeno a la circulación y por lo tanto no llega oxígeno al cerebro. Entonces, nada gano yo recibiendo a mi paciente y llamando al neurocirujano cuando el paciente no tiene una vía aérea permeable, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa en la práctica. En la práctica llega un paciente que ha tenido un traumatismo, un politraumatizado. El paciente está desangrándose por una fractura de fémur,
tiene secreciones en la boca porque probablemente durante el traslado ha presentado vómitos y lo primero que hacen, bueno, ustedes espero que no, lo primero que hacen otros colegas, ¿no? Que pueden ser internos o residentes, es llamar al neurocirujano. Entonces el neurocirujano viene, pero se pierde tiempo, ¿no? Porque en el tiempo en el que viene el neurocirujano ya pudieron haber estado estabilizando al paciente, por lo menos asegurando esa vía aérea, ¿ya? Ventilación. Ya les he dicho, estos pacientes generalmente son politraumatizados, hay que descartar el trauma torácico. Si el paciente tiene un trauma torácico, difícilmente va a tener una adecuada ventilación. Y si hay alteración de la ventilación, tampoco llega oxígeno al cerebro. Entonces hay que descartar esto. Y si tiene, pues dar las medidas necesarias, ¿no? Aseguro mi vía aérea, si no ventila bien, pues lo apoyo, ¿no? Lo apoyo con oxígeno, o de repente si definitivamente no ventila bien, pues siempre tenemos a los médicos de shock trauma o al mismo médico que esté en emergencia encargado para que lo pueda intubar y le pueda asegurar o ayudar con ayuda ventilatoria manual hasta que lo puedan conectar a una máquina, ¿no? Que asegure esa ventilación. Y C, tenemos la circulación. Ya les he dicho, si hay hipotensión, ¿qué va a pasar? Si hay hipotensión, ¿qué pasa, chicos? ¿Llega oxígeno o no llega oxígeno al cerebro? ¿Están ahí? No, no llega. No lleva oxígeno. Ya, no llega oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si el paciente viene con una fractura expuesta? ¿Llamamos al neurocirujano? No, pues no. Tendré que No. hacer un tratamiento primario para contener o cohibir el sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, haré un torniquete, estabilizaré esa fractura para evitar que pierda sangre. Le pongo una vía endovenosa, una vía con cloruro de sodio al 9 por mil para darle volumen al paciente para evitar esa hipotensión u otras soluciones. ¿Ya? Y vean ustedes cómo después de haber realizado el ABC recién viene la evaluación neurológica. Recién viene la evaluación neurológica. Entonces muchas veces hacemos al revés, ¿no? Primero queremos que vea el neurocirujano y después recién queremos estabilizar al paciente. Y yo, ¿por qué me detengo de repente un poco aquí a comentar o a tratar de incidir en esto? ¿Por qué? Porque pese a que nosotros consecutivamente, año a año, les recomendamos esto a los colegas de emergencia, lo vienen repitiendo, ¿ya? Y esto, como les he explicado en la parte de fisiopatología, tiene una consecuencia funesta para nuestro paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pronóstico se empobrece. Una vez que el paciente entre en un proceso de presión intracraniana muy elevado, ya no es fácil disminuirlo. Entonces es mejor evitar que llegue a ese nivel, ¿ya? Bien, por eso acá vuelvo a recalcar, evitar hipoxemia, evitar hipotensión, ¿ya? Entonces llegará el paciente, le hago el ABC, le tomo una muestra de gases arteriales para ver cómo está la presión de oxígeno también a nivel sanguíneo y de acuerdo a eso regulo la cantidad de oxígeno que le voy a dar. Bien, ahí está entonces nuevamente para recalcarles que el estado neurológico es la parte B, ¿ya? Paciente con traumatismo encefalocraniano referido de repente de Aplau o referido de Camanao, de donde sea, jóvenes, o donde estén ustedes, ¿no? Porque muchos de ustedes probablemente se van a ir a hacer internado a Lima o a otro departamento, a otra región, donde estén, ¿ya? Vía aérea, ventilación, circulación, donde estén. Nosotros actualmente recibimos pacientes de todo el sur de Arequipa, en el Hospital General donde yo estoy trabajando. Recibimos pacientes de Abancay, de Cusco, de Madre de Dios, de Tacna, de Moquegua, ¿ya? Incluso vienen de Ica. Entonces, donde ustedes estén, van a tener que aplicar esto. Entonces, son medidas que ustedes tienen que llevar en la mente, tienen que recordarlas, porque es lo básico que ustedes van a ver, ¿ya? Ya en relación a la evaluación neurológica, pues yo tendré que hacer una evaluación ectoscópica, ¿no? En relación a signos que me orienten más o menos a sospechar qué podría estar sucediendo dentro del cráneo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les he traído las imágenes de algunos signos que ustedes tendrían que buscar, ¿ya? Porque a veces también se les pasa y no los buscan, para descartar fracturas a nivel de la base del cráneo, ¿ya? Entonces vienen pacientes a veces con sangrado por el conducto auditivo externo, eso se llama otorragia, ¿ya? O también puede salir no sangre, sino un líquido claro, cristal de roca, como el que están viendo que está saliendo acá por la nariz. En un caso sería
otorraquia y en el otro caso sería rinorraquia, ¿ya? Entonces, salida de sangre hay que buscarla, o salida de líquido, que podría tratarse de líquido cefalorraquídeo, que nos estaría orientando, en este caso, a una fractura de la fosa media de la base del cráneo. De la misma manera, ustedes ven acá en estas imágenes unos moretones, ¿no? Son equimosis que se encuentran detrás del pabellón auricular. Eso se llama el signo de battle, así como batalla en inglés, ¿de acuerdo? Esto también nos orienta a una fractura de la base del cráneo. Y acá lo que se conoce como los ojos de mapache, ¿ya? Este equimosis periorbicular bipalpebral, en este caso bilateral, nos orienta también que podría presentarse una fractura en la base del cráneo. Pero no, la fractura no es tanto lo que me preocupa. Lo que me preocupa es qué podría dañar esa fractura en su recorrido. Y generalmente en su recorrido pues pueden dañar arterias, venas y nervios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá una fractura de la base del cráneo en la fosa media, probablemente este paciente va a tener, recordarán ustedes chicos, qué estructuras ingresan a través del conducto auditivo interno del tronco encefálico hacia el conducto auditivo interno y después se van hacia la cara. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? El séptimo, par Muy cráneo. bien. El séptimo, ¿y cuál otro? El octavo. Muy bien, chicos. Me da gusto porque sé que están ahí, no estoy sola. Muy bien. Entonces, esos dos nervios, el paciente, además de tener su estado grave con su fractura de base de cráneo, probablemente tenga una parálisis facial, que en este caso será una parálisis facial de tipo periférico. Y probablemente también va a tener problemas con la audición, ¿ya? Entonces, eso también me ayuda a mí a descartar, porque yo no solamente voy a hacer valoración del estado neurológico, sino que también tendré que ayudarme de otras especialidades para que me ayuden en la parte respectiva, ¿no? Si hay un problema auditivo, pues tendré que llamar al médico de otorrinolaringología, ¿no? Y si veo que hay una parálisis facial, también tengo que dar tratamiento inicial, porque si yo doy tratamiento tardío para esa parálisis facial, el paciente después va a salir con una secuela que ya no va a ser posible tratar, ¿ya? Y generalmente estos son pacientes jóvenes, entonces yo tengo que tratar todo. Muy bien. Y los ojos de mapache ya les había mencionado en relación a una fractura de la base de cráneo anterior, ¿ya? Muy bien, entonces siempre hay que buscar todos estos signos. La escala que ustedes más conocen, ya para evaluar estado de conciencia, y probablemente es la que nosotros en la parte quirúrgica la usamos más, es la escala de coma de Glasgow. Como ustedes ya la deben conocer, ¿sí? La mayoría de ustedes evaluamos 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Tiene una puntuación máxima de 15 y una mínima de 3. Ya espero yo, chicos, que cuando ustedes estén haciendo sus serums allá en los puestos de salud y nos llamen para hacer las referencias, cuando yo les pregunto a veces y les digo qué Glasgow tienen, me dicen, doctora, está con Glasgow 1. Y yo digo Glasgow 1, pero o sea, ¿qué quiere decir Glasgow 1? Porque no existe esa puntuación, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Que muchas veces el personal no sabe cómo evaluar la escala de Glasgow. Y esta escala nos permite comunicarnos y más o menos tener una idea de cómo es que va a llegar y vamos a recibir al paciente, ¿no? Porque la coordinación es para eso, es para saber cómo es qué vamos a preparar para recibir al paciente. Diferente recibir un paciente con Glasgow 14 a un paciente con Glasgow 8, ¿sí? Entonces, hay que saber evaluar. Y muchas veces también pasa que nos dicen Glasgow 8 y al final el paciente viene en Glasgow 15, ¿no? Entonces, eso me indica, pues, de que no se sabe evaluar. Ya es importante. A mí me tocó, por ejemplo, muchachos, una pregunta de esto para el ingreso a la especialidad, en la residencia. Me preguntaron, cuando un paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 8, ¿cómo se le clasifica? ¿En un TEG grave, en un TEG moderado o un TEG leve? Entonces ya vamos a ver que según esa escala de coma de Glasgow, nosotros podemos clasificar el traumatismo encefalocraniano en leve, moderado y severo. ¿Ya? Esta clasificación le da una pauta más en relación al traumatismo encefalocraniano mínimo, ¿ya? Pero en general, nosotros clasificamos el traumatismo encefalocraniano leve
cuando tiene una escala de coma de Glasgow de 14 a 15, ¿ya? Moderado de 9 a 13. Y severo si tiene, pues, menos de 8, 8 o menos. ¿De acuerdo? Ya muy crítico, con un traumatismo, pues ya que prácticamente, posiblemente ya el paciente tiene una mortalidad casi del 99%, cuando ya tiene 3 o 4, ¿no? Un 3 que quiere decir que ya no tiene pues una respuesta verbal, ocular ni motora, ¿no? ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros clasificamos así. Podemos nosotros asociar algunas otras características, por ejemplo, en relación a la pérdida al tiempo de pérdida de conciencia. Decimos que si ha perdido la conciencia por menos de 5 minutos, pues lo podemos considerar, y tiene la escala de coma de Glasgow de 14, 15, podemos considerarlo como leve, ¿ya? O de repente ha habido una alteración de la atención o de la memoria, pero esta ha sido breve, también lo podemos considerar como leve, ¿ya? Pero si ya el paciente ha tenido un compromiso de conciencia, o sea, el golpe ha sido tan fuerte que lo ha tenido prácticamente desmayado por más de 5 minutos, nosotros hablamos ya de un TEC moderado, ¿ya? Y generalmente a esto ya se asocia algún tipo de déficit neurológico focal, ¿no? Por ejemplo, de repente el paciente ya no puede mover alguna extremidad o algunas extremidades ipsilaterales, ya sea derecha o izquierda. Y bueno, severo, ya tenemos acá un compromiso total de la conciencia, y estos pacientes con traumatismo encefalocraniano severo, sí o sí ya tienen que recibir un apoyo ventilatorio, ¿no? Generalmente los sedamos y los intubamos en emergencia, incluso antes de ser dirigidos a cirugía si es que lo requieren. Bien, entonces vamos a realizar el manejo, ya las pautas globales que ustedes van a realizar cuando reciban a sus pacientes, ya sea en su internado o en sus serums, cuando estén probablemente... Mala suerte, chicos, que justo viene el paciente más grave cuando uno está solo. Por lo menos a mí sí me tocó, ¿ya? Claro que para mi suerte yo realizaba el serums en un puesto de salud que no estaba tan alejado de Arequipa, ¿no? Era en Santa Rita de Siguas, a 1 hora y media de acá de Arequipa. Entonces, pues en media hora llegaba Víctor y de ahí en ambulancia en 40 minutos llegábamos acá a Arequipa, pero tratábamos de que el paciente llegue en buenas condiciones, ¿no? Espero que no les toque a ustedes eso, ¿ya? Y si les toca, sepan manejarlo bien, por lo menos apoyando la oxigenación y evitando la hipotensión del paciente. Bien, entonces viene un paciente a la emergencia. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros? Para clasificar el traumatismo encefalocraniano, tenemos que evaluar si ha tenido un compromiso de conciencia o no. ¿Ya? Entonces yo le preguntaré a la mamá que hizo caer a su niño recién nacido, si de repente el niño está muy somnoliento o está de repente muy quejumbroso, ¿no? Generalmente cuando se caen los bebés muestran su alteración neurológica con irritabilidad, ¿ya? De repente el niño estaba activo, cayó y ya no reacciona, ¿no? Entonces, igual, si es un paciente adulto, ¿no? A veces, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que manejan motocicleta o bicicleta, sufren accidentes de tránsito aparatosos. Entonces los encuentran en la calle, ahí con compromiso de conciencia, ¿no? Entonces es importante preguntarle al bombero que lo trae o al personal que lo trae, el serenazgo, al policía, si ha perdido la conciencia, cómo lo ha encontrado, cuánto tiempo ha tenido de compromiso de conciencia, ¿ya? Si ha sido menor a 5 o mayor o de repente no tuvo, ¿no? Cuando el paciente viene, ¿no? Preguntarle si tiene cefalea leve o moderada o muy intensa. Siempre aplicamos nosotros la escala de valoración subjetiva del 1 al 10. Le preguntamos cuánto de cefalea tiene, ¿no? Menor de 5, o mejor dicho, de 1 a 3 será leve, de 4 a 6 será pues moderado y de 7 a 10 será una cefalea muy intensa. Y si esa cefalea es solamente en alguna zona, ¿no? Porque es natural que tú te golpees la cabeza, por ejemplo, o contra el piso en la región parietal y solo te duele la región parietal por la contusión focal, o te duele toda la cabeza, ¿ya? Y eso ya nos estaría orientando a que podría estar iniciándose o desencadenándose una hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces es importante preguntar las características de la cefalea. Si presenta náuseas, mareos o de repente hasta vómitos. Y siempre hay pacientes que vienen inconscientes. Puede ser que lleguen inconscientes.
A veces llega el policía, lo deja y se va, en la madrugada sobre todo, ¿no? Ustedes están internitos, entra la camilla corriendo, lo dejan y se van. Ni siquiera te dicen dónde lo han encontrado, quién lo ha encontrado, no te dan datos. Entonces muchas veces ustedes ni siquiera saben qué ha pasado, tienen que hacer una buena revisión. Siempre en cabeza, revisar si hay hematomas de cuero cabelludo, revisar las equimosis que les he mencionado, ya a nivel retroauricular. ¿Para qué? Para poder orientar nuestros exámenes auxiliares también, ¿ya? Bien. Si el paciente tiene un compromiso de conciencia menos de 5 minutos, una cefalea leve, solamente le duele la zona del golpe, ¿ya? Solo tiene náuseas, no llega a tener vómitos explosivos y tiene unos chichones, hay unos hematomitas en el cerebro, ¿ya? Probablemente este paciente tiene una escala de coma de Glasgow inicial pues de 14. El examen neurológico general es normal. Yo al paciente le puedo dar de alta a la casa, ¿ya? Entonces le digo, le doy tratamiento sintomático y el paciente puede ir a casa. Pero ojo, siempre hay que preguntar si el paciente va a estar acompañado de alguien o no, ¿ya? Alguien que nos pueda ayudar si es que el paciente tiene algún deterioro de la conciencia y pueda alertar en forma oportuna y traer al paciente, ¿de acuerdo? Si es que no tiene, el paciente vive solo, es mejor que este paciente, por más que tenga aparentemente un TEG leve, se quede en observación, ¿ya? Si el paciente está acompañado y vive cerca, ¿no? Porque también hay que ver la accesibilidad que tenga el paciente, ¿no? Es un paciente de repente que viene de Castilla, no lo voy a mandar a su casa, ¿no? Lo tengo que dejar en observación, ¿ya? Entonces, siempre se le pregunta si vive con alguien, quién lo va a acompañar, ¿no? Más aún todavía si son niños, ¿no? Siempre tienen que estar ahí con los padres al costado. Y si es accesible, a veces pacientes de Tiabaya, de Chihuahua, no van a ir por la casa y van a regresar en forma oportuna. Si yo veo eso, mejor lo dejo en observación hasta el día siguiente o unas horas, ¿no? Muy bien. Si yo le doy de alta a mi paciente, siempre, siempre, así sea un TEG leve, le tengo que recomendar, ¿ya? A los acompañantes y al mismo paciente también. Ya, si el acompañante observa de repente que el paciente está en un Glasgow 14, 15, o sea, estaba alerta para nosotros, ¿no? Y después empieza a dormirse más de la cuenta, o de repente lo encuentran como que le preguntan algo y dice otra, como que está desorientado, o de repente el paciente empieza a tener un comportamiento de agresividad o de excitación psicomotriz, ¿no? Que no la tenía usualmente, una alteración del comportamiento. Si la cefalea que era leve empieza a aumentar, ¿no? Cada vez más se hace progresiva, de repente algún tipo de afasia para nosotros, dice que no puede comunicarse, no puede hablar. Si observan alguna debilidad o alguna focalidad en las extremidades o el paciente empieza a vomitar o convulsionar, el paciente inmediatamente lo tienen que volver a traer al hospital, ¿ya? Naturalmente, si ya tuvo cualquiera de estas cosas, cuando ustedes se hablaron de emergencia, el paciente se queda en el hospital, hasta que no se demuestre que la lesión encefálica no amerita un tratamiento de nuestra parte, ¿ya? Entonces, muy cuidadosos, chicos, a la hora de preguntar, ¿ya? A la hora de preguntar a la familia qué es lo que está presentando el paciente, ¿ya? Bien, todo lo que les he presentado al inicio son factores de riesgo bajo para un traumatismo, para que un traumatismo encefalocraniano se complique, ¿ya? Pero ¿cuáles son los factores de riesgo moderado para esperar una complicación intracraniana o una lesión intracraniana? Si la cefalea aumenta su intensidad, ¿ya? Si el paciente viene bajo el efecto de alguna sustancia alcohólica o alguna droga, ¿ya? Que puede pasar también y sí hemos tenido, el paciente se queda en observación hasta que no se demuestre traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Si tiene convulsiones, igual. Si no se sabe qué le ha pasado exactamente, el paciente se queda. Pacientes niños menores de 2 años que tengan, por ejemplo, mucha irritabilidad que no cede, que no calma con el tratamiento que nosotros le damos, se queda. Si el paciente tiene alteración de la memoria después del trauma, el paciente también es mejor observarlo, ¿ya? Mínimo por 24 horas. Si ustedes encuentran el signo de Battle, el signo de los ojos de mapache, o ha tenido de repente alguna
fractura de tipo penetrante con hundimiento, el paciente se queda, ¿ya? Si ustedes sospechan conductas raras de sus cuidadores en relación al abuso infantil, se llama servicio social también, porque muchas veces vienen niños que no se han caído, ¿no? Que no se caen, sino que esos golpes o esas lesiones son infringidas por quienes cuidan a los niños. ¿Ya? Hay el tipo de hematoma subdural, por ejemplo, en bebés, ¿no? Yo tengo un bebé que viene con trastorno de conciencia, probablemente ya le hago la tomografía cerebral porque tiene un riesgo moderado, ¿no? Para una lesión intracraneal y encuentro hematomas subdurales bilaterales, crónicos. En esos pacientes se sospecha ya de abuso infantil o maltrato infantil, ¿ya? Es lo que nosotros conocemos como los hematomas provocados por el shaking baby, cuando los cuidadores sacuden al niño tratando de que probablemente que se calle, ¿no? Si llora mucho, pues lo sacuden bruscamente, le sacuden la cabeza, y eso hace que se rompan puentes venosos entre las meninges y el encéfalo, y se provocan los hematomas subdurales, ya el shaking baby, que no es tan infrecuente. Factores de riesgo alto. Si el paciente de repente viene en un estado posictal, ya habíamos hablado del etilismo, ¿no? Si ya tenemos confirmado un etilismo, muchas veces vienen los pacientes en estado etílico, pero ya es un estado etílico pues demasiado, un paciente que ha consumido demasiado alcohol, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen ya incluso con relajación de esfínteres, con una ventilación totalmente alterada. Incluso hemos llegado a intubar pacientes que vienen en etilismo, ¿ya? Pero a la hora, 2 horas, el paciente empieza a despertar, empieza a reaccionar y él mismo se retira el tubo endotraqueal, ¿no? Pero a veces pues no tenemos ese antecedente de si el paciente consumió o no consumió. Pero llegan en estados incluso que simula un coma pues profundo, ¿no? Por el grado de alcohol que han consumido, ¿ya? Si el paciente está focal, ya tiene algún déficit neurológico, se queda. Si el deterioro de conciencia, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Deterioro de conciencia, Glasgow menor de 8 menos, el paciente naturalmente va a pasar a una unidad de cuidados intensivos. Y bien, cuando nosotros tenemos estos pacientes con riesgo moderado alto, pedimos tomografía cerebral, ¿ya? Si el riesgo es leve, generalmente les pedimos una radiografía de cráneo, hacemos la valoración neurológica, al paciente le podemos dar de alta con las indicaciones de observar los signos de alarma. Si no, si el paciente tiene factores de riesgo moderado alto, le pedimos la tomografía, ¿ya? Y para valorar la tomografía, nosotros tenemos que delimitar ciertas características. Aquí tengo una escala que se denomina la escala de Marshall, ¿ya? La escala de Marshall nos va a permitir, ¿ya? Saber qué lesiones que encontremos van a poder provocar incluso mortalidad en el paciente o el paciente va a ser susceptible de recuperarse, ¿ya? Por ejemplo, entonces, una lesión difusa de primer grado según la escala de Marshall, ¿sí? Tenemos acá una tomografía cerebral, la resolución de la imagen no es la mejor, ¿ya? Pero acá tenemos una tomografía cerebral, por ejemplo, en la que no se ven colecciones yuxtadurales ni tampoco lesiones intraparenquimales con un sistema ventricular normal. ¿De acuerdo? Obviamente, si es una tomografía normal, pues el paciente no va a desarrollar hipertensión endocraniana. Y probablemente este paciente, por ejemplo, estos son los pacientes que vienen en etilismo agudo, ¿no? Que uno sospecha que el trastorno de conciencia se debe a un golpe, más no a lo que ha consumido. Entonces, en esos pacientes hay que descartar. Entonces, con esta tomografía, ya nosotros estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que pasado el efecto de la sustancia que ha consumido el paciente va a recobrar todas sus funciones neurológicas, ¿no? Entonces se va a recuperar totalmente, ¿ya? Pero, por ejemplo, las lesiones difusas de tipo 3 y las de tipo 4, en las que probablemente estos pacientes no han recibido una adecuada asistencia porque ya se ve un edema marcado, ya con borramiento de todos los surcos y cisternas, incluso el tronco encefálico está totalmente acá apretado. No se ve muy claramente el sistema ventricular porque parece que todo está colapsado. Entonces, estos pacientes hacen hipertensión endocraniana hasta en más del 60% de los casos, ¿ya? E incluso su posibilidad de resultado bueno se empobrece.
miren que casi más del 55% tiene mal resultado, ¿no? Ese mal resultado se refiere a una alta morbilidad, porque el paciente si se recupera va a salir con secuelas, o mortalidad, ¿ya? De la misma forma, la lesión difusa tipo 4, en la que no es una lesión bilateral como la tipo 3, sino una lesión unilateral, ¿no? Todo el hemisferio izquierdo, que para recuerdo de ustedes el hemisferio dominante, pues está inflamado, ¿no? Y en estos casos el 100% desarrolla hipertensión endocraniana y en estos casos es más susceptible de que ellos vayan a una craniotomía descompresiva. ¿Ya? La craniotomía descompresiva consiste en retirar la calota craneana, ya más o menos de un tamaño de 15 a 20 centímetros de diámetro, para poderle dar espacio a este cerebro que no tiene espacio, ya que habíamos dicho que el cráneo no se distiende, ya por eso es necesario retirar la calota craneana. Sin embargo, aún retirando la calota craneana, pues hay mayor probabilidad de que los resultados no sean tan buenos, ¿ya? Ahí ya va a depender del momento en que se realizó la descompresión, ¿no? Cuántas horas después, si fue precoz, si fue tardía, la edad del paciente, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, probablemente es más difícil que se recupere que un adulto menor. Y también si el paciente ha tenido, cómo ha sido manejado en las primeras horas, ¿no? Si ha sido mal manejado, con posibilidad de lesión secundaria de desarrollarse, pobre pronóstico. Muy bien. Estas son las más, en las que hay que tener mayor cuidado. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tengo que evaluar yo? Primero, cuando veo una tomografía axial, esta es una tomografía axial sin contraste, tengo que valorar las cisternas basales. ¿Cuáles son las cisternas basales? Las cisternas basales son aquellas que rodean el tronco encefálico. ¿Ya? No sé si ven mi flecha. Sí, doctora. ¿Se ve la flecha, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora, sí se ve la flecha. Sí, se ve, doctora. Sí, doctora. Hola, jóvenes. Creo que ya se cansaron. ¿Qué hora son? Sí, 10. doctora, Ya. sí se mira. 15 minutos más y Doctora. Doctora, sí terminamos. está. ¿Se ve la flecha? Sí, doctora. Sí, doctora. Chicos, ¿se me escucha? Sí, doctora, también se le escucha. Sí, doctora, se le escucha bien. Jóvenes, creo que hay algún problema con el audio. Sí, se le escucha, doctora. Chicos, la doctora tiene apagado su audio, su No los sonido. escucho, Por eso no. jóvenes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Escríbanle, díganle doctora. Ya, ok. Pero sí se me escucha. Ya. Ya, es que a mí me gusta escucharlos, pues, chicos, porque acá hablando yo sola no sé, de repente están ustedes con escala de coma de Glasgow menor a 8, ¿no? Ya, ya, muy bien. Ya, entonces es importante que ustedes, por lo menos sepan valorar algunas características de la tomografía, ¿ya? Entonces tengo que ver si el tronco encefálico tiene espacio o no alrededor. Si no tiene espacio alrededor, quiere decir que las cisternas basales, cisterna interpeduncular, crural, ambiens, cuadrigeminal, están colapsadas justamente por el edema alrededor, ¿ya? Entonces, si están disminuidas o están ausentes, eso también nos habla de que puede estar desarrollando hipertensión endocraniana, ¿ya? De la misma forma, la línea media, donde se encuentra la hoz del cerebro, tiene que estar preservada. Si ustedes ven que ya se está desplazando un hemisferio derecho o izquierdo a uno u otro lado, ya también eso nos indica que hay edema cerebral, ¿ya? Y esa desviación generalmente no debe ser mayor a 5 milímetros, ¿ya? Si es mayor a 5 milímetros, ya nos está dando la indicación de que tendríamos que realizar cirugía a esos pacientes. La presencia de colecciones yuxtadurales, ya sean epidurales o subdurales, ya les he explicado las características. Y también la presencia del sangrado en el sistema ventricular. Además, tienen que observar la presencia de surcos y cisuras, ¿no? Acá tenemos la cisura de Silvio
que en algunos pacientes es más notoria que en otros, ¿ya? Pero cuando ya no se ve adecuadamente, nosotros ya también sospechamos de edema. Los surcos, ¿ya? Que dividen las circunvoluciones también deben dibujarse. Acá no se ven, ¿no? Acá ya tiene ya algún grado de edema moderado el paciente, ¿ya? Entonces, nuevamente para recordarles, ¿ya? El cerebro se alimenta de oxígeno en el traumatismo encefalocraniano. El oxígeno, el flujo sanguíneo que va a llegar por un adecuado flujo sanguíneo cerebral y presión de perfusión cerebral van a cambiar el pronóstico del paciente. Por lo tanto, cuando nosotros coordinamos o recibimos un paciente con este tipo de traumatismo, tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo es cerebro, ¿ya? Ustedes habrán escuchado de repente a otros docentes cuando les dicen el tiempo es cerebro, casi en todas las patologías neurológicas, en el traumatismo encefalocraniano no deja de ser uno de ellos. Entonces tenemos que actuar rápido. Medidas básicas y complementarias cuando ustedes reciban a los pacientes en donde estén. Lo pondrán al paciente en decúbito dorsal con la cabecera elevada 30 a 45 grados, ¿ya? Pero la cabeza no tienen que estar colocándola, porque muchas veces viene el paciente con la cabeza ladeada para un lado, 90 grados, ¿no? Y con todo el cuello doblado que no permite un buen pasaje de la sangre a través de los vasos que se encuentran en el paquete carotídeo, ¿no? Recuerden ustedes que aquí a nivel del cuello, la vena que se encarga de traer toda la sangre venosa del cráneo es la vena yugular interna, ¿de acuerdo? Si nosotros lateralizamos la cabeza a uno u otro lado, estamos obstruyendo una zona de pasaje de la sangre venosa que habíamos dicho que era uno de los mecanismos de compensación para disminuir la presión intracraneana, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener al paciente en decúbito dorsal con la cabeza alineada, ¿ya? La cabeza alineada con la columna en relación al tórax. Y esta medida, con esta maniobra ya estamos asegurando un adecuado retorno venoso, ¿ya? Además de que vamos a mejorar la ventilación y la llegada de oxígeno al cerebro. Bien, les he hablado, creo, de oxígeno no sé cuántas veces. No está de más decirlo una vez más, ¿ya? Tenemos que asegurar una buena saturación de oxígeno. Ahora es muy usual que todos tengan sus saturómetros o oxímetro de pulso, ¿ya? Le ponen el oxímetro al paciente y aseguran que esté en más de 90%, ¿ya? Si no, le ponen una cánula binasal o una máscara de reservorio o lo que tengan ahí a la mano, en donde estén. Le hacen una prueba de gases arteriales, la presión de oxígeno tiene que estar mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Y si no está, pues le aumento un poquito más la oxigenoterapia. Si no es suficiente con la cánula binasal, le pondré un sistema Venturi o le pondré una máscara de reservorio. Bien, una vez que yo he dado las medidas básicas al paciente, obviamente aquí en el lugar donde lo reciben, pues le van a pedir una batería de exámenes de laboratorio, ¿ya? Hemoglobina, perfil de coagulación, cómo está la glucosa, ¿no? Cómo están funcionando esos riñones. Aparte de eso, ya nosotros eminentemente en el manejo, ya cuando viene neurocirugía, si el paciente manifiesta alguna sintomatología de presión intracraniana alta, ya hará uso de algunas soluciones, ¿ya? Las que más usamos son el manitol al 20%, o también podemos usar las soluciones hipertónicas al 3, al 5 y al 7.5%, ¿ya? Si es un paciente que viene con shock hipovolémico, no está indicado o no es de elección el manitol, sino más bien la solución hipertónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el manitol es una solución hiperosmolar que cuando nosotros le colocamos va a provocar un efecto diurético también. Entonces el paciente va a miccionar y ahí puede perder volumen y vamos a disminuir más la presión del paciente y lo que no queremos es hipotensión, ¿ya? Entonces si en un paciente se sospecha que puede estar entrando en un shock hipovolémico, ya con hipotensión, lo que vamos a usar es solución hipertónica. Bien. Si el paciente ya está hemos hecho la tomografía cerebral, tiene una escala de Glasgow muy baja, ¿ya? Probablemente ya sea necesario que vaya a una unidad de cuidados intensivos neurocrítica, ¿ya? En Arequipa no tenemos, pero sí compartimos la cama de unidad de cuidados intensivos
A medida de que ha ido avanzando la frecuencia de presentación de estos casos en nuestra ciudad, hemos tenido que abarcar alguna de las camas de UCI. ¿Ya? Entonces, generalmente, la tercera a mitad de las camas son pacientes de neurocirugía en UCI, porque son pacientes delicados, ¿ya? Y allí nosotros vamos a tener que realizar una monitorización más cercana del paciente. Hay métodos, ¿ya? A ver, antes de esto, ¿ya? Hay métodos que nos van a permitir valorar la función neurológica del paciente en UCI, ¿ya? Pero yo requiero también disminuir ciertas funciones cerebrales, ¿no? Ya cuando un paciente está con TEG grave, yo requiero que ese cerebro pues no tenga un funcionamiento mayor a lo que yo quiero que ese cerebro esté en reposo, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tenemos que sedar al paciente y le damos también tratamiento para el dolor, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos con esta sedación y analgesia? Además de reducir el dolor, vamos a permitir que el paciente haga hipertermia, ya que es también malo para tejido cerebral. Vamos a permitir que si el paciente esté ventilado, haya buena acoplación con el ventilador, ¿sí? Vamos a reducir la presión intracraneana y también vamos a disminuir las convulsiones, ya que el umbral a estas se va a incrementar con la sedación. ¿Sí? Esos son los pros, digamos. Bueno, siempre hay contras, ¿no? La sedación no nos va a permitir de repente hacer una valoración neurológica, ¿no? Porque el paciente va a estar sedado y va a estar sesgada esa valoración. Pero felizmente con el uso de ciertos fármacos como el Propofol, ¿ya? Esto va a ser posible a los minutos de suspender el medicamento, ¿ya? Pero cuando usamos midazolam o, por ejemplo, tiopental, no es tan fácil hacer esta valoración neurológica. Bien, como el paciente está sedado, es susceptible de que sea colonizado por bacterias, ¿no? Y sobre todo bacterias de una unidad de cuidados intensivos son bacterias multidrogoresistentes, entonces pueden adquirir infecciones. Bien, la sedación de por sí puede producir hipotensión, por lo tanto, estos pacientes muchas veces tienen que administrarle aminas, ¿ya? Noradrenalina para para evitar esa hipotensión. Y el costo, ¿no? Bien. Cuando el paciente ya está en una unidad de cuidados intensivos, además de controlar sus funciones vitales, ¿no? Con una monitorización constante, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, tenemos también que controlar la glucosa y la temperatura, ¿ya? La glucosa menor de 180 es lo que nosotros en un paciente con traumatismo encefalocraneano tenemos que lograr, ¿ya? Antes era 150, ahora 180 para un paciente con TEG grave ya, ¿listo? Igual la temperatura tiene que ser una temperatura normal o incluso ya cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana inducen hipotermia, ¿ya? Monitorización encefálica, tenemos técnicas globales y focales, ¿ya? Dentro de las globales podemos colocar un catéter para que nos dé directamente la lectura de la presión intracraneana, ¿ya? La más importante y con la que nosotros podemos contar. Pero en las técnicas focales ya podemos hacer uso, por ejemplo, si yo quiero ver cómo está la circulación en algún territorio vascular, el uso del Doppler transcraneal, ¿ya? Es lo mismo. Listo, entonces ya hablando del TEG grave y de toda la monitorización que nosotros podemos realizar, además de las medidas generales que ustedes tienen que aplicar, ya colocarán al paciente con la cabecera elevada, ¿no? Con la cabeza alineada, probablemente el paciente ya va a estar intubado, con sedación y con analgesia. Ya le habré colocado probablemente un traductor de presión intracraneana, pero ya empieza a tener presiones intracraneanas mayores a 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya el paciente empieza a dar signos de una hipertensión endocrinal que no está compensando el paciente, pese a que le he colocado esas medidas generales, ya yo tengo que pensar en algunas maniobras, ¿no? Primero, como primera medida de primera línea, está contemplada colocar un drenaje ventricular, ¿ya? Entonces coloco un catéter directamente al sistema ventricular lateral y
saco líquido cefalorraquídeo. Esa es una primera medida para disminuir la presión intracraneana. Les soy sincera, por ser un procedimiento invasivo y porque muchas veces el drenaje tiene un costo, muchas veces no lo hacemos como primera línea, sino que esperamos que actúen primero los mecanismos no invasivos, como el que sigue, que es la hiperventilación moderada del paciente, ¿ya? Entonces yo lo hiperventilo al paciente, hago que disminuya la presión arterial de CO2 y eso va a provocar una vasoconstricción cerebral, por lo tanto va a disminuir el contenido sanguíneo y va a disminuir la presión intracraneal, ¿ya? Pero esto tiene que ser controlado y transitorio. ¿Por qué? Si yo hiperventilo al paciente mucho o de forma prolongada, esta presión de CO2, claro, va a disminuir, pero esa vasoconstricción va a disminuir también el flujo sanguíneo cerebral. Va a llegar menos sangre al cerebro y va a provocar isquemia cerebral. Entonces tiene que ser una hiperventilación moderada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la acción del CO2 a nivel encefálico? El CO2 a nivel encefálico hace vasodilatación. Si yo disminuyo el CO2, voy a provocar vasoconstricción. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? La vasoconstricción puede llevar a isquemia. Entonces, esto tiene que ser transitorio, mientras nosotros aplicamos otras medidas, como ya las soluciones hiperosmolares, pero a concentraciones elevadas, ¿ya? No les mencioné, el manitol nosotros usamos en una dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo de peso por dosis, ¿ya? De tal forma que si es un paciente de 60 años, de 60 kilos, perdón, más o menos le corresponde 300 mililitros de esa solución de manitol del 20%. Entonces le doy un bolo de 300 mililitros y con eso espero a que baje la presión intracraneana, siempre y cuando no tenga hipovolemia, ¿ya? O puedo usar la solución hipertónica al 7,5%, también la usamos, ¿ya? Y con eso espero que baje la presión intracraneana. Esto se puede ir administrando paralelamente mientras yo voy controlando la presión intracraneana en un monitor, ¿no? Pongo el bolo de manitol, baja la presión intracraneana a menos de 20, entonces ya estoy tranquila, ¿no? Y como da una monitorización las 24 horas eso, a medida que cuando sube la presión intracraneana yo puedo colocar esa solución hiperosmolar o aplicarme hiperventilación moderada, pero por tiempos cortos, ¿ya? Si es que esto no funciona, que son las medidas de primer nivel, ya pasaré a medidas de segundo nivel, que es usar, por ejemplo, el uso de barbitúricos, ¿ya? Entonces yo voy a sedar al paciente, en algunos casos incluso inducimos una muerte cerebral farmacológica con tiopental, ¿ya? De tal forma que ninguna función neurológica está, está ocurriendo y el cerebro se encuentra en un estado de reposo absoluto, ¿ya? No recibe ninguna estimulación ese cerebro, justamente para disminuir la función energética, ¿no? Que vemos que está desacoplada totalmente a nivel neuronal, ¿ya? Podemos seguir aplicando hiperventilación, ¿ya? Generalmente estas medidas se hacen ya en una unidad de cuidados intensivos con el médico al costado, el personal ahí al pie de la cama. Y si ninguna de estas medidas funciona, podemos realizar la craniotomía descompresiva, que como les mencioné es retirar, ¿no? Una parte de la calota craneana para dar espacio al cerebro, ¿ya? Pero no solamente se retira la calota, sino que también se extiende las meninges, se hace una extensión con injertos, ya sea de fascia lata o de fascia del músculo temporal o de aponeurosis craneal, para darle justamente espacio a ese encéfalo que está edematizado, ¿no? Entonces, cuando uno saca el hueso, abre la dura madre, es como una esponja, ¿no? ¿Ya? Es como una esponja que está ahí toda apachurrada, apretada el cerebro. Saca el hueso, abre la dura madre y el cerebro empieza a... Ustedes, a ver, aprieten una esponja y otra vez dejen de apretarla, van a ver cómo se expande e incluso se sale a través de la craniotomía, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer un cierre rápido de la piel porque si esperamos mucho, a veces la piel no alcanza y no logramos cerrar la herida, ¿ya? Y ese hueso que retiramos lo mandamos a un banco de huesos donde estará a menos 70 grados
ya congelado, o si no se cuenta con eso, lo guardamos en la pared abdominal del paciente hasta que pueda ser recolocada en su lugar, ¿ya? A veces no es suficiente con esto porque tiene un edema marcado, ¿no? Entonces ahí ya complementamos, podemos complementar varias medidas, ¿no? Asociando la hipotermia o nuevamente colocándolo en coma barbitúrico al paciente. Bien, aquí les voy a dejar este cuadro, ya que está un poquito más detallado de lo que yo les he dicho. La verdad es que no es el objetivo de esta clase que ustedes se memoricen todo esto, porque esto generalmente lo va a hacer el neurocirujano y el médico de UCI, ¿ya? Pero sí es importante que ustedes conozcan, ¿no? Que, por ejemplo, como medidas de primera intención, está el uso de soluciones hiperosmolares a las dosis que les he mencionado. ¿Y cuál es la base de la hiperventilación? ¿Ya? Porque a veces hay hiperventilación que ustedes también podrían inducir, ¿no? Pero a veces se puede exagerar con el uso de estas y eso va a provocar más daño que beneficio en el paciente, ¿ya? Entonces también hay que tener en consideración eso, ¿ya? No es bueno tener una presión de CO2 ni muy baja ni tampoco muy alta, ¿ya? Siempre cuando nosotros vemos los gases arteriales del paciente tenemos que tratar de que esté en un nivel normal, ¿ya? Para poder compensar. Bueno, y las medidas de segunda línea que ya competen pues a la especialidad, ¿ya? Yo les había hablado de la presión intracraneana. Existen diferentes monitores de presión intracraneana, ¿ya? Que pueden ir al espacio subdural, al intraparenquimal o incluso al sistema ventricular. El más accesible de estos es el intraparenquimal, ¿ya? El más accesible. ¿Y por qué? Por el costo también, ¿ya? Porque el más preciso, específico, el que me da mayores datos fidedignos de la presión intracraneal es el catéter intraventricular, pero también es más costoso, ¿ya? Y también requiere cierta técnica para colocarlo, ¿no? El neurocirujano siempre tiene que colocar esto. En cambio, este monitor intraparenquimal a veces incluso lo ha colocado el médico intensivista, ¿no? Sin embargo, estos procedimientos craneales es mejor que los haga un neurocirujano, ¿no? Para evitar complicaciones. Bien, bueno, esto ya es bastante de lo que ya les he mencionado, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los valores de hipertensión endocraniana, ¿no? Entre 15 y 20, ups, ¿qué pasó? Si yo tengo ya 15 y 20, ya me está avisando que de repente hay riesgo de que esa presión intracraniana vaya más, ¿no? Más de 20, para nosotros, ya más de 20, nosotros ya lo consideramos incluso severo, ¿no? No vamos a esperar a que suba a 30 la presión intracraniana para recién tomar medidas, ¿ya? Más de 20, nosotros ya tenemos que tomar acciones, porque ya cuando a mí me avisan un paciente que tiene presión intracraniana 30 o 40, por más medida que yo haga o cirugía que haga, ese paciente probablemente ya no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque para que llegue a esos niveles, los volúmenes de parénquima cerebral o de sangre que haya, van a comprimir en forma grave el tronco encefálico y probablemente ese paciente ya no tenga respuesta cortical, ya cortical, ni siquiera diencefálica, ¿ya? Y si preserva algunas funciones de tronco, bueno, de operar a un paciente en esas condiciones probablemente salga un paciente en estado vegetal, ¿ya? Entonces siempre, por eso el tiempo es cerebro, hay que actuar lo más pronto posible, ¿no? Ahora ya hablamos de las craneotomías descompresivas precoces incluso, ¿no? Entonces tratar de evitar de que exceda. Y si excede, pues tratar de actuar lo más pronto posible, los 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Sin embargo, hay unas causas, algunas situaciones que pueden aumentar la presión intracraniana en una unidad de cuidados intensivos de forma inadvertida, ¿ya? Por ejemplo, cuando una enfermera aspira secreciones a través del tubo endotraqueal, de la boca o de la nariz, puede provocar maniobras de Valsalva, ¿no? Porque el paciente empieza a tener un reflejo tusígeno, justamente por la introducción de la sonda o la movilización del tubo endotraqueal, y esas maniobras de Valsalva van a hacer que la presión intracraneana suba. Entonces le aspira a la paciente, el médico de UCI pasa por ahí, ve el monitor que la presión intracraneal le está marcando más de 20 y ya piensa que se trata de una causa interna cuando en realidad ha sido provocada por esa aspiración, ¿ya? De la misma forma, los cambios de posición, ya les dije, ¿no? De repente el tener al paciente en decúbito dorsal sin elevar la cabecera o lateralizar la cabeza, no debiendo hacerlo, eso también va a provocar hipertensión endocraniana. Hay que vigilar la hipertermia, la hiperglicemia, porque también pueden provocar aumento de la presión intracraniana, ¿ya? El dolor,
¿no? El paciente está sedado, muchas veces pensamos que no va a tener dolor. Pacientes que estando sedados pueden manifestar dolor, eso lo vamos a ver en el monitor. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Entonces, el paciente está sedado, pero no le están dando tratamiento para el dolor. Hay que tratar el dolor, ¿ya? Bien, características ya de la máquina de ventilación. Incluso el paciente puede estar presentando convulsiones, ¿no? Está sedado, pero está convulsionando. Le haremos un electroencefalograma para descartar eso, ¿ya? Entonces, todo esto, chicos, son otras causas que pueden provocar aumento de la presión intracraneana, pero no son causas craneales o encefálicas en sí, por el efecto de masa, ¿ya? Ya, yo creo que nos vamos a quedar ahí, porque estas cuestiones ya no vienen al caso, ¿ya? Acá nuevamente les presento la fotografía y las imágenes, y por último solamente les quiero presentar un video, ¿ya? Para que se lleven en la mente de que en el traumatismo encefalocraniano el tiempo es cerebro, más aún si se trata de lesiones tan aparatosas como un hematoma epidural, por ejemplo, ¿ya? El tratamiento de un hematoma epidural es básico y tiene que ser rápido. Ya muchas veces demoran en darnos a las operaciones y ha habido ocasiones en las que hemos tenido, ¿no? Que no es lo adecuado, que ir prácticamente a enfrentarnos con los colegas para que nos den la sala de operaciones, ¿no? Porque no puede esperar el paciente a que hemos tenido que suspender cirugías electivas o programadas de otras especialidades para poder dar tratamiento a este paciente, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes niños o jóvenes, ¿ya? Entonces acá un video, a ver, lo vamos a ver. Es de una craneotomía para una evacuación de un hematoma epidural. Me avisan, chicos, si está corriendo el video. Ahorita le acabo de poner pause, pero ¿están viendo la pantalla del video? Sí, doctora. Sí, doctora. Creo que otra vez no me escuchan. No sé qué ha pasado con el audio. Chicos, ¿se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se ve el video? Ahorita estoy compartiendo la pantalla de Teams. Doctora. ¿Sí? Ya. ¿Se ve el video? Se ve, ya. No sé qué ha pasado. ¿Por qué no puedo escucharlos? Ya. Listo. Entonces, este es un videíto, ya que más o menos nos esquematiza el tratamiento quirúrgico de un hematoma epidural. Ya es un niño de 10 años que ingresa a emergencia con una escala de coma de Glasgow 12, con las pupilas. Las pupilas, chicos, es muy importante la evaluación de las pupilas, ya eso creo que no hemos mencionado. Siempre tienen que estar simétricas. Entonces aquí estamos viendo un hematoma epidural en la región frontal izquierda. ¿Ya? Si ustedes ven ahí, tienen esa imagen en media luna, en biconvexa, perdón, imagen biconvexa. ¿Ya? Ahí está el paciente, les pedimos que le rasuren la cabecita para poder hacer la incisión en el cuero cabelludo. ¿Ya? Ahí estamos haciéndole justamente la incisión en la región frontotemporal del lado izquierdo. Aquí se ha retirado ya todo el colgajo cutáneo para exponer el plano óseo, ¿ya? Entonces hemos levantado la piel con el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis epicraneal o galea, que nosotros le decimos. Además hemos levantado el músculo temporal un poco con su aponeurosis para poder hacer la craneotomía, ¿ya? Muy bien, me gustaría que me digan si se está viendo, pero creo que no funcionan sus micrófonos, no sé por qué. Bien, entonces ya han expuesto ahí la zona. Nosotros con la ayuda de un craneótomo neumático o eléctrico cortamos el hueso, ya retiramos la plaqueta ósea. En este caso la plaqueta solamente está abarcando la zona del hematoma. Cuando hacemos craneotomías descompresivas, la plaqueta es más grande. Ahí estamos viendo el coágulo de sangre que estamos tratando de despegarlo con cuidado de la dura madre, ¿ya? La dura madre es un hematoma epidural, ¿no es cierto? Entonces, debajo de este vamos a encontrar la dura madre, que incluso se ve que protruye un poquito por fuera de la calota, ¿no? Es por el edema cerebral, que probablemente se ha producido por la compresión, ¿no? El edema cerebral, ya habíamos dicho, es una lesión secundaria del traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Entonces, lo más peligroso son los hematomas de la región temporal. ¿Por qué? Porque ahí está la meningia media y a veces no es tan fácil cohibir el sangrado.
Miren cómo después de sacar el hematoma queda un gran espacio, ahí en el espacio, en el epidural, ya indicándonos de que se ha relajado ese cerebro, ¿no? Recolocamos el cráneo. Si es niño lo podemos fijar con hilos, pero si es adulto preferimos colocar unas placas ahí especiales de titanio y empezamos a cerrar por planos, ¿no? Hemos cerrado acá el músculo temporal con unos cuantos, con su aponeurosis, y vamos a recolocar nuevamente el colgajo cutáneo, ¿no? Que comprende la galea, el tejido celular subcutáneo y la piel. Ahí está. Entonces ahora, justamente para el cierre. ¿Listo? Entonces ya se ha logrado hacer la apertura y el cierre. Se le ha dejado un dren, ya, por si hubiera algún sangrado residual que pueda salir. Ya dice que la cirugía duró aproximadamente 2 horas, no hubo ninguna complicación. El sangrado intraoperatorio fue de 150 mililitros y afortunadamente el paciente salió con todas sus funciones neurológicas preservadas, ¿ya? Le dieron de alta al segundo día posoperatorio y no salió con ninguna secuela. Entonces vean cómo el tratamiento oportuno de estos hematomas va a traer muy buenos resultados en nuestros pacientes si se actúa pronto, ¿no? Incluso entrando con una escala de coma de Glasgow baja, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, me gustaría que haya intervenciones y preguntas de parte de ustedes, pero parece que no va a ser posible porque no veo que funcione sus micrófonos. Chicos, ¿se vio el video o no? Creo que esta parte ya no es necesaria grabarla. Vamos a detener la grabación.